este tema de la mano de un profesional, o más bien de una profesional en este caso. Así que estamos con la nutricionista Diana Noza. Déjame decirte, Diana, que desde que posteamos tu historia, muchas personas empezaron a decir que tu trabajo es increíble, entonces le tenemos muchísima fe y muchísimo entusiasmo a esta charla y a esta ponencia donde vamos a estar hablando de un tema que es súper importante, más que todo para nuestra comunidad académica, que es el tema de trastornos alimenticios. Así que los voy a dejar con la doctora Diana Noza para que conozcan un poco más de ella y además para que desarrollemos el tema de hoy. Recuerden dejar sus comentarios en la casilla para responderlos al final de la ponencia. Doctora Diana, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida. Déjame, yo comparto acá la presentación y comenzamos. Ahí pueden ver la presentación. Sí, Doc, de pronto te pedimos acercarte un poquito más al micrófono para escucharte más duro. Ahí me escuchas mejor. Sí, sí, mejor. Bueno, entonces este tema me parece muy interesante y es el de trastornos de la conducta alimentaria o trastornos alimentarios, que es importante entender que esto no va a ser una charla general, no va a ser un abordaje en cuanto a diagnósticos, de tratamiento clínico, porque también es de ámbito muy psicológico y muy psiquiátrico. Entonces vamos a hacer un abordaje muy general en cuanto a la nutrición. En cuanto al contenido, vamos a comenzar diciendo qué son los trastornos de la conducta alimentaria, algunos factores de riesgo, cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria más comunes, como la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, ortorexia, algunas complicaciones generales, ambientes que son riesgosos y abordaje. Vamos a hablar también de la alimentación saludable y algunas recomendaciones generales puntuales. Para comenzar, entonces, es importante mencionar qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, son un conjunto de alteraciones graves relacionadas con la ingesta de alimentos, como la restricción prolongada de la ingesta de alimentos, ayunos muy forzosos, ayunos muy grandes, muy largos, atracones, obsesión por el peso, por la imagen corporal, hay dismorfia corporal, que estos trastornos de la conducta alimentaria están asociadas a anomalías psicológicas y psiquiátricas. Entonces, por esto digo, yo soy nutricionista, vamos a hablar del abordaje nutricional, no voy a meterme en algo que no me compete porque no soy psicóloga o psiquiatra. En cuanto a los factores predisponentes, se da más en mujeres, un 90% son mujeres, también se ha visto en la actualidad que se está dando en hombres, un 10% aproximadamente, y en atletas modernas, en la triada del deportista, también en niños y adolescentes, y hay varios factores predisponentes, como por ejemplo están los psicológicos, los interpersonales, los sociales, los biológicos. Entonces, en los psicológicos tenemos la baja autoestima, la dependencia, la presión profesional, la depresión, están los biológicos, por ejemplo, la edad, si son menores de 14 años, pues hay mayor predisposición, si son hombres o mujeres el sexo, y la genética. Se ha visto que en familias que ya hayan tenido antecedentes hay mayor predisposición a tener un trastorno de la conducta alimentaria. En cuanto a los interpersonales, está el entorno familiar, si hay una historia, por ejemplo, o historias de abuso, familias sobreprotectoras, inflexibles en cuanto a la alimentación, ortoréxicos, que ya vamos a mirar qué es, relaciones personales y dificultad para expresar las emociones. Esto es muy psicológico y muy psiquiátrico. También tenemos las sociales, los factores sociales se están volviendo como un boom ahora, entonces que es la incorporación de la mujer al mundo laboral, el culto al cuerpo, los estereotipos que están marcados actualmente, los medios de comunicación, y pues en la actualidad se dice que una mujer tiene mayor éxito cuando encaja en el estereotipo de delgadez, que es completamente falso. Vemos una línea de tiempo que antes se consideraba belleza a un prototipo más esbelto, más voluptuoso. Actualmente, a partir de los años 60, se ha visto que la belleza entra en un estereotipo de delgadez extrema. Entonces vienen ahí las obsesiones y las frustraciones por querer llegar a este estereotipo.
Entonces, ¿cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria más comunes? Voy a hablar principalmente de 4, que está la anorexia nerviosa, como inicialmente lo voy a mencionar. Entonces está, por ejemplo, es un miedo intenso a ganar peso y hay una dismorfia corporal, una alteración en la imagen corporal y una hiporexia severa, que es una falta de apetito por todas las complicaciones metabólicas que esto conlleva. Esta anorexia nerviosa no es nueva, hay referencias desde 1694, 1767 y 1783, pero en la actualidad pues hay mayor número de casos, mayor prevalencia. Entonces, hay dos tipos de anorexia nerviosa, una restrictiva y una purgativa. La restrictiva es la restricción alimentaria por completo de la ingesta de alimentos. No consumo ningún alimento, hago ejercicio excesivo y compensatorio y cabe resaltar que en este no hay purgas. Por ejemplo, no hay laxantes, no hay vómito, no hay emesis. Y la purgativa, por lo contrario, sí tiene emesis, laxantes, diuréticos. Con lo poco que se consume, porque consumen muy poco, entra la purga. Entonces, esto sería la anorexia nerviosa como general. En cuanto a la bulimia nerviosa, se asocia con atracones recurrentes. ¿Qué es un atracón? Es comer compulsivamente, desaforadamente, sin control, por un determinado tiempo. Y esto hace que haya una sensación de pérdida de control por completo. Entonces las personas buscan conductas compensatorias inadecuadas y viene el emesis, o sea, el vómito, el uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas, fármacos, ayunos y ejercicio excesivo. Entonces viene el atracón y viene la purga. ¿Cuál es la diferencia entre anorexia purgativa y bulimia? Que regularmente estos pacientes con bulimia tienen un peso adecuado o están en sobrepeso o obesidad. En cambio, las personas con anorexia tienden a bajar bastante de peso, de tener un porcentaje de grasa mínimo y de masa muscular. Tenemos el trastorno por atracón, que es la ingestión en un periodo determinado, por ejemplo, la ingesta de alimentos en un periodo determinado, por ejemplo, durante 2 horas, en donde tengo esa sensación de falta de control sobre lo que se está ingiriendo en ese episodio, en ese momento. Entonces, como tengo un atracón muy grande, tanto en una comida principal o por la noche. Y es esa sensación que no se puede dejar de comer, no se puede controlar la cantidad que se ingiere también. Y regularmente esto se da por las dietas extremas y por las modas que más adelante vamos a mirar qué está pasando con todos estos mitos relacionados con la alimentación. Pero este trastorno por atracón se da regularmente en la noche. No quiere decir que en el día no se haga, pero es más común verlo en la noche, en donde se encierran, por ejemplo, en un baño o en la cocina, comer desaforadamente. Por esto mismo, porque como son dietas tan estrictas, durante lo poquito que yo consumo en el día, pues llego al hogar a consumir bastante, a tener un atracón, y entonces ahí viene el sentimiento de culpa, no hay purga, solamente hay sentimiento de culpa, esa sensación que estoy fuera de control, y este es el trastorno por atracón. La ortorexia es un trastorno que antes casi no se veían casos, pero en la actualidad que estamos en esta onda fit, como en esta onda de ser saludable, pero no de ser saludable adecuadamente, sino ser saludable extremista, entonces viene la ortorexia. ¿Qué significa? La obsesión de la nutrición sana y adecuada, que no llega a ser adecuada porque se obsesionan con la comida biológicamente pura. ¿Esto qué quiere decir? Que buscan solo alimentos que sean orgánicos. Por ejemplo, también clasifican los alimentos que están en función si son saludables o si no son saludables. Entonces, por ejemplo, tenemos unas fresas que no son orgánicas, ellos consideran esas fresas no saludables y las rechazan por completo. Entonces, también buscan o caen en dietas estrictas donde exclusivamente consumen frutas y vegetales porque los lácteos también están prohibidos o porque las carnes también están prohibidas, etc.
y no confían en las preparaciones de otros alimentos. Entonces, por esto también se da una pérdida de relaciones sociales, como por ejemplo, no van a consumir los alimentos que están que prepara la familia o que preparan los amigos, porque son alimentos que no son orgánicos o que están elaborados con condimentos, etcétera. Entonces, para ellos no son tan saludables, entonces llegan a obsesionar con una dieta extremadamente saludable. Las complicaciones generales. Entonces tenemos, por ejemplo, la desnutrición o la deshidratación en personas con anorexia, pérdida de masa ósea, llegando a tener osteoporosis muy joven, problemas cardíacos, arritmias, alteraciones hidroelectrolíticas, como por ejemplo hipofosfatemia, hiponatremia, hipocalcemia, que son la disminución de todos los, por ejemplo, fósforo, potasio, sodio, rupturas esofágicas, por ejemplo, en bulimia nerviosa, hacen tanta fuerza para generar la emesis, o sea, el vómito, que hay rupturas esofágicas. Y la menorrea, que es la ausencia del periodo por tener un porcentaje de grasa muy bajo. Regularmente estas pacientes llegan a extremos, pues un porcentaje de grasa mínimo que genera menorrea y que puede conllevar hasta la muerte si no hay un adecuado tratamiento. El abordaje, es importante mencionar que el mayor desafío en el tratamiento es hacer que la persona que está padeciendo este trastorno de la conducta alimentaria reconozca la inadecuada conducta que tiene, porque a veces, en ocasiones, siempre hay negación de que no hay un problema de fondo. Cuando la paciente logra reconocer que está teniendo un trastorno de la conducta alimentaria, se hace un tratamiento multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como nutricionista sola no puedo atender a esa persona. Debe haber un tratamiento multidisciplinar en donde participe psicólogo, psiquiatra, más importante es el tratamiento de los dos, nutricionista, médico, endocrino y enfermera. 6 profesionales interviniendo en una paciente. Entonces, si por ejemplo me la envían a mí solita, no podría hacer el tratamiento porque sería irresponsable, porque necesita del tratamiento de los otros profesionales. La familia juega un papel fundamental a la hora de la participación en el tratamiento pues, de los TCA, ya que debe haber un apoyo, la familia se debe involucrar en todo el tratamiento y no debe haber un juicio ni profesional ni familiar, no se debe juzgar al paciente. Y en cuanto a lo nutricional, debe haber un abordaje integral, viéndola a la paciente no solamente por el peso, que es lo que regularmente uno cree que va al nutricionista pues solamente por el peso, pero se debe abordar tanto fisiológicamente, emocional o social. Y se debe hacer una educación alimentaria y nutricional en estos pacientes. Es importante explicarles todo lo relacionado con los alimentos. Ellos son más expertos que nosotros, pero la idea es desmentir todos estos mitos relacionados con la alimentación. Explicarles, por ejemplo, que el conteo calórico no es lo ideal, explicarles cuáles son las porciones que son necesarias, explicarles por qué el peso no es importante, ya que el peso pues tiene varios componentes, agua, músculo, grasa. Entonces, hay varios tips y varios abordajes que se deben llevar puntualmente con el paciente. En cuanto a ambientes, muy importante, uno de los factores ahorita más desencadenantes son las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, yo abro Instagram y me pueden salir miles de fotos y de información relacionadas con el peso, relacionadas con la belleza. Y por ejemplo, una adolescente o una niña que tenga un celular, que tenga una red social, puede llegar a desencadenar trastornos de la conducta alimentaria simplemente por comentarios que las personas le hagan. Por ejemplo, si una niña tiene sobrepeso, entonces empiezan a decir adelgaza, dieta, gorda, donde nombran este tipo de nombres.
En Instagram pues se va a ver bombardeada de toda esta información donde se promueve un excesivo culto al cuerpo, dietas, restricciones, en donde por ejemplo mencionan que si me como una dona entonces la debo compensar con 3 horas de ejercicio. Entonces son todas estas informaciones que me llegan y que generan señales de culpa, rigidez, obsesión, compensación con el ejercicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se consume en redes sociales. Por eso hay profesionales de la salud que estamos en pro a desmentir todo esto que están diciendo los influencers, personas que no son profesionales de la salud. La señora que bajó de peso, entonces ya le dice a la vecina que vea que baje así. Entonces la idea no es por experiencia, sino por seguir a una persona que sea profesional de la salud. Ojo también con lo que consumimos, porque hay profesionales de la salud, por ejemplo, médicos, en donde se restringen por completo los alimentos. Entonces, no consuma harina, no consuma frutas, no todos, ojo, sino que sí hay que seguir a personas que hayan estudiado en el ámbito de nutrición. Por ejemplo, yo no me considero psicóloga ni psiquiatra, no puedo dar recomendaciones porque sería muy peligroso para una persona que tenga alguna condición. Vamos a hablar, perdón, vamos a hablar sobre alimentación saludable. Entonces, cuando yo les pregunto a las personas qué es una alimentación saludable, la mayoría de personas piensa es dejar de comer, es hacer dieta, es aguantar hambre, y la verdad es que no, es que hay tendencias tan extremas que me han inculcado a mí como este nombre de alimentación saludable con dieta. Entonces hay un culto a hacer dieta que tampoco es lo ideal. ¿Cuáles son los macronutrientes? Vamos a hablarlos por encima. Están los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos son las famosas harinas, que son bastante satanizadas. También se encuentran en mayor proporción, por ejemplo, las leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas, que también tienen gran aporte de carbohidratos, y proteínas que están las vegetales, como las leguminosas, y las animales como huevo, pollo, carne, cerdo, etc. Y en cuanto a las grasas, están los aceites, el aceite de oliva, por ejemplo, el aguacate, los frutos secos, el marañón, todos estos contienen gran cantidad de grasas. Y también tenemos las vitaminas y los minerales. ¿Cuáles son las vitaminas? Las vitaminas liposolubles, la A, la D, la K, las hidrosolubles, todas las del complejo B, la vitamina C, etcétera. Y los minerales, que está el hierro, el sodio, el zinc, el calcio. Entonces, es importante que entiendan que la alimentación saludable no debe ser un sacrificio. A veces se piensa que la expectativa del plan de alimentación es aguantar hambre y consumir solamente lechuga. No, y la verdad es que toca consumir cantidad de alimentos de calidad que me generen o que me apoyen o que me fomenten hábitos de estilo saludable. No es dejar de comer, no es comer poco, sino enseñarle a la paciente cuáles son las porciones ideales para tener muy buenos hábitos de alimentación. Llegamos a los mitos. Yo tengo una página en Instagram donde trato de desmentir todos los mitos relacionados a la alimentación. Entonces, acá vemos, por ejemplo, lo que regularmente la gente cree que funciona, que es dejar de comer, dietas de moda, la dieta de la piña, la dieta de la luna, la dieta del atún, los productos milagros, las pastillas, que hay que tener mucho cuidado con lo que los influencers mencionan. Ayer me preocupé bastante con una influenciadora, tiene 6 millones de seguidores, en donde menciona que las frutas son solo azúcar y que engordan. Entonces, ¿qué va a hacer la población o qué van a hacer sus seguidores? Dejar de consumir fruta. Entonces, aquí estamos nosotros para tratar de desmentir todos estos puntos relacionados con la alimentación. Entonces, lo que verdaderamente funciona es la alimentación saludable, el equilibrio, el ejercicio, la hidratación, por ejemplo, las dietas extremas en donde sí
Entonces esto va a llegar y me va a generar una mala relación con la comida. La dieta detox también no se debería tomar en cuenta porque no me enseñan a comer. ¿Qué pasa si yo dejo esta dieta detox y vuelvo a comer? Entonces esa es la pregunta que se tiene que hacer la gente antes de someterse a esto, que puede afectar la salud. Los jugos se deberían evitar consumir las grasas. La verdad es que no, ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, vi también que el huevo está muy satanizado, que porque eleva el colesterol, falso. ¿Qué pasa si una persona en redes sociales dice no consuma huevo todos los días porque es dañino? Pues la gente va a dejar de consumir huevo, que no es la idea, ¿cierto? Entonces, para eso estoy yo de mejorar y para eso estamos todos los profesionales de la salud tratando de evitar de que los influencers tomen temas que no les competen. Por ejemplo, acá tenemos que si los alimentos orgánicos son los más saludables, qué pasa con el gluten, si es el prohibido, si es satanizado completamente, si el banano engorda. Hay que tener mucho cuidado también con las palabras que se utilizan. Yo lo explico en los posts, no se debe decir engorda o adelgaza. Y por último, digamos que si no se debe consumir fruta en las noches, que también es un mito. Y también en cuanto a patologías de diabetes, es importante mencionar que hay múltiples mitos relacionados con la alimentación en donde el paciente pues no sabe ni siquiera qué comer porque hay tantos mitos que le prohíben todo, y lo mismo pasa con los trastornos de la conducta alimentaria, que hay tantos mitos que las personas no saben qué hacer con toda esta información que hay en redes sociales y en Google, por ejemplo. Vamos a hablar de cuáles son los carbohidratos. Entonces, digamos que hay como una onda que se llama carbofobia. No, pues es una palabra de moda que hay, no es un término científico, pero hay mucho miedo en cuanto al consumo de carbohidratos. Entonces, hay que tener en cuenta de cuáles son los carbohidratos. Entonces, tenemos los carbohidratos libres o los carbohidratos simples. Los simples, por ejemplo, están los azúcares, que están compuestos de sacarosa principalmente. No tienen vitaminas, no tienen minerales. Están los lácteos, que son compuestos, por ejemplo, de la lactosa. No significa que sean malos, pero tienen también cantidad de grasa importante que hace que este azúcar en sangre no se me dispare tan rápido. Y las frutas satanizadas por completo, tristemente, están compuestas de fructosa, y es importante recalcar que no es lo mismo la fructosa añadida que está en un paquete a la fructosa de la fruta. Entonces a veces se confunden, entonces como dicen que la fructosa es mala, entonces dejo de comer fruta, y la verdad es que no. Las frutas tienen fitoquímicos, tienen vitaminas, tienen fibra, tienen una cantidad de propiedades en donde no se deberían excluir de una alimentación saludable. Y están los complejos, que están los carbohidratos almidonados, que está la papa, la pasta, el arroz, el plátano, los tubérculos, las leguminosas, que también son ricas en fibra, y las vegetales y las verduras, que son carbohidratos fibrosos, pero son carbohidratos. Entonces, hay que tener en cuenta que los vegetales también son carbohidratos. Entonces, los carbofóbicos comen muchos vegetales, pero no saben que las verduras son carbohidratos. Entonces, hay que explicarles siempre a los pacientes de que no hay que eliminarlos de la alimentación, solo hay que saber consumir la porción que la persona necesita. En cuanto a las proteínas que generan estructura en el cuerpo, tenemos las proteínas vegetales y animales. Acá solamente están los animales, en donde están, por ejemplo, los pescados, las carnes, los huevos, el pollo, el queso, las proteínas de sarro, etc. Y están los lípidos que juegan o las grasas, que juegan una función supremamente importante para el funcionamiento de nuestras hormonas. Entonces, antes se creía que las grasas eran el demonio, por así decirlo, entonces todo el mundo eliminó las grasas de su alimentación porque generaban problemas cardiovasculares, enfermedades crónicas no transmisibles, pero pues hemos evidenciado que las grasas no son las malas. Digamos que los productos industrializados hay un auge muy grande actualmente, pero las grasas como tal, las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas, se deben consumir en la dieta diaria.
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las poliinsaturadas? Tenemos los aceites vegetales, la margarina y las monoinsaturadas, que debe haber una mayor proporción de monoinsaturadas que poliinsaturadas. Está el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos. Y tenemos las grasas saturadas, que son por ejemplo, el aceite de coco es una grasa saturada, la tocineta, la mantequilla, que se debe consumir en 7% del valor calórico de las grasas. Y tenemos las grasas trans, que son todos los empaquetados, por ejemplo, los productos de panadería, los pasteles, las galletas. Este tipo de grasa se llama grasa trans y se hace un proceso de hidrogenación, que es la parte, o sea, está la grasa líquida y se solidifica y se vuelve sólida. Este proceso, digamos que no es tan adecuado para el cuerpo. No quiere decir que jamás en mi vida me voy a comer un paquete. Entonces, esto hay que explicarle también a las pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, que la frecuencia es lo más importante. Lo mismo si es ortoréxico, que si se come, por ejemplo, el pastel que está ahí, si me lo como esporádicamente, no pasa nada. La hora, si me lo como todos los días, pues puede generar problemas metabólicos. Y en cuanto a recomendaciones generales, es importante evitar seguir dietas restrictivas, neutralizar los alimentos, no mencionar si son buenos o si son malos, acudir a un profesional de nutrición para elaborar un plan de alimentación acorde a las necesidades, porque vemos que las personas van a todos los lugares, por ejemplo, hacen dietas detox, dietas de batidos, gastan una gran cantidad de dinero porque la gente quiere resultados rápidos. Entonces también hay que explicarles por qué el peso no es importante y por qué los resultados rápidos no son convenientes, sino que la idea es que vayan primero a una nutricionista para que hagan un plan de alimentación y no hagan dietas estrictas que me pueden desencadenar inadecuadas pautas de alimentación o una mala relación con la comida. Estar presente en el momento de comer, por ejemplo, no distraerme al momento de comer, sentado en el comedor, por ejemplo, sin celulares, sin computadores, sin televisor, y que no se te vaya la vida intentando encajar en un estereotipo es muy importante. No compararse con los influenciadores, con las personas fit, la onda fit, sino seguir un buen proceso solito y tener una buena relación con la comida. Y por último, no toda conducta alimentaria reducida, no toda la conducta alimentaria aumentada o reducida responde a un trastorno de la conducta alimentaria. Solamente modulando o mejorando la alimentación de las personas, aconsejándolas, mejorando las hormonas de nuestro cuerpo, mejoran los síntomas de ansiedad, por ejemplo, hay mayor sensación de llenura, estoy con más energía, duermo mejor. Entonces, por eso los nutricionistas hacemos este tipo de intervenciones para mejorar la relación con la comida y tener mejores pautas de alimentación. Acá tenemos la bibliografía y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, no duden en decirme. Bueno, doctora, vamos a revisar aquí el chat de las personas que han estado conectadas con nosotros. Dice que cómo hacen las personas que son vegetarianas para suplir la cantidad de proteína que deberían consumir. Bueno, esto es un tema muy puntual. Digamos que las personas tanto veganas como vegetarianas se debe hacer una valoración integral, porque no te puedo decir debes consumir esto, porque te tengo que valorar, ¿cierto? ¿Cómo se puede lograr con proteínas? Si es vegetariana, se puede lograr muy fácil, por ejemplo, con huevo, con queso, con leguminosas. Se puede completar el aporte de proteínas y hacer una buena combinación de aminoácidos, que eso se hace en una consulta nutricional. Ok, preguntan también por aquí, ¿qué tan recomendables son los desayunos intermitentes? Bueno, no son desayunos intermitentes. Perdón, ayunos. Ayunos, eso. El ayuno intermitente, digamos que si pueden ir a mi página, y yo tengo un gran post de ayuno intermitente, pero puntualmente en trastornos de la conducta alimentaria no se recomienda. ¿Por qué? Porque genera una mala relación con la comida.
porque las personas están pensando, me quedan 10 minutos para comer, me queda 1 hora para comer, Entonces, es una ansiedad y pues es esa mala relación tanto con la alimentación y con el ayuno que no se recomiendan trastornos de la conducta alimentaria, lo mismo la dieta cetogénica. En TCA no se recomienda. Ok. También preguntan aquí que qué tan saludables son esos batidos que reemplazan una comida. No son saludables. ¿Por qué? Yo siempre les explico a las pacientes que han tomado batidos y ya saben cuál es el nombre, no lo tengo que mencionar y no lo puedo mencionar, ¿cierto? Pero estos batidos se ha evidenciado que generan hepatotoxicidad, ya cargan al hígado y dañan al hígado. Entonces, si van a hacer un batido, por ejemplo, en casa, tampoco se recomienda reemplazarlo por una comida principal, o si hacen, por ejemplo, batidos todo el día. ¿Por qué? Porque el peso que ustedes están perdiendo ahí no es grasa, es masa muscular, por el déficit tan pequeño de calorías que ustedes hacen, porque por ejemplo, un desayuno tiene 400 calorías, el batido tiene 100. Entonces yo voy a bajar de peso porque porque se me disminuyeron las calorías. Pero no es la mejor forma de hacerlo, porque ¿qué pasa si yo dejo el batido? Pues vuelvo a comer como antes, ¿cierto? Entonces viene acá el efecto yo, el efecto rebote, que vuelvo a ganar hasta más peso del que tenía. Entonces no va a haber recomendable. Ok, listo, doctora. Y por aquí dice Daniela Flores. Entonces, si yo en ocasiones como muy poco, pero los fines de semana como mucho, ¿tengo un TCA? Digamos que acá yo te mencioné o les mencioné que no toda conducta alimentaria aumentada o reducida responde a un TCA. ¿Por qué? Porque a veces las personas creen que están comiendo saludable, pero están comiendo muy poquito. Entonces, eso hace que yo en la noche o que los fines de semana quiera comer mucho más, porque pues hice una restricción muy grande de calorías y eso aumenta, digamos, las ganas de comer. Entonces, solamente modulando la alimentación de esta persona, mejorando su ambiente hormonal, mejora completamente, no significa que tenga un trastorno de la conducta alimentaria. Ok, y dice por aquí Karen Martínez, hay familias de los pacientes con TCA que solo dicen que coman y ya, pero yo he escuchado que a esas personas no se les puede dar tanta comida. ¿Qué se debe hacer? Bueno, acá es importante, muy buena pregunta, es importante mencionar que en estos pacientes, como vienen de un ayuno muy prolongado, que no hay ingesta de alimentos, eh, si yo le incorporo alimentos muy rápido, genero algo que se llama síndrome de realimentación y esto es supremamente peligroso. ¿Por qué? Porque como las personas vienen con alteraciones por ejemplo, en fósforo, potasio, sodio, pues por ejemplo, tengo una disminución de estos. Entonces, el síndrome de realimentación es un conjunto, por ejemplo, de alteraciones metabólicas que se desencadena tras la ingesta rápida o el reintegro de estos alimentos. ¿Qué puede generar? Que si yo como muy rápido, como mucho en un corto tiempo, pues esto hace que segregue insulina y de ahí aumenta la captación de potasio. Pero como el potasio está disminuido, puedo generar hasta la muerte. Entonces hay que hablar también con la familia, con la abuelita, de que no le vaya a dar la bandeja paisa, pues porque le puede generar un problema muy grande. También hay que tener en cuenta, no lo mencioné en la presentación, que se debe determinar si la paciente tiene vía oral o si tiene soporte nutricional, si es ambulatorio, si es hospitalario. Entonces, digamos que también se debe mirar el caso puntual. Ok, listo. Yo creo que nos quedan resueltas todas las preguntas de nuestra audiencia. Recordarles a todos el Instagram de la doctora Diana Nosa, nutricionista, Nosa con doble S, para que la puedan buscar y para que también se peguen a esos contenidos tan chéveres que tiene en sus redes sociales. Doctora, un tema súper importante, el tema de nutrición. A toda nuestra audiencia recordarles que el área de bienestar los va a estar esperando en caso de que necesiten acompañamiento o asesoría en estos temas y que por supuesto ya lo saben, deben preguntar y consultar siempre con un profesional. En este caso, pues ahí les recomendamos a la doctora Diana, que tiene muy buenos conocimientos en este tema. Te lo agradecemos mucho, doctora Diana, un tema muy interesante, súper importante, no solamente para esta generación, sino también pues como para todas. Vemos que ahorita el tema de las pastillas, los jugos, bueno, hay como
muchas cosas alrededor y como que el hecho de haber estado en casa y haber estado solamente concentrados en contenidos digitales nos hizo como más sensibles a esto, entonces nos llega por todo lado que la pastilla, que el gel, que esto, que lo otro, que el ejercicio, que el ayuno, que la bebida, entonces qué importante este tema, haberlo podido tratar el día de hoy con nuestra comunidad y por recordarles a todos que las memorias quedan aquí en Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Doc, muchísimas gracias y espero que estés muy bien y te esperamos pronto también de nuevo en las cámaras de la EAM. Muchísimas gracias a ustedes, me encantó, gracias, que les va muy bien. Vale, y a todos que estén muy bien, que tengan un feliz resto de jueves y mañana continuamos con más de nuestras cátedras de salud en la Semana de la Salud de la institución universitaria EAM. Chao, chao.